que solamente estén asil, barras que puedan tener asil y una flexión, que tengan cortante, que puedan ser a torsión, lo vamos a ver todo. Pues en este ejercicio, que como os he dicho es tipo de esa segunda parte, es una estructura aporticada. En esta estructura tenemos un pórtico central, que es las dos columnas BE y CF, y una horizontal, que es la BC. Entonces, en la horizontal tenemos una carga repartida Q. Y luego tenemos dos barras laterales, que son dos vanos, serían de compensación en este caso, que van del punto A al punto B y del punto D al punto C. Entonces, en el punto B y en el punto A no está restringido el giro, puede girar perfectamente. Sin embargo, el punto B y el punto C, como ya sabéis en la estructura de aporticadas, el giro es solidario. O sea, el giro que va a tener en el punto C la barra CF va a ser igual que el que va a tener el punto C la CD y que va a tener el punto C la CB. Y aquí, bueno, nos da las dimensiones y lo primero que nos piden es calcular la longitud L1 y L3, que es de estos dos vanos de aquí. Esto es algo que se usa mucho, sobre todo en cálculo. Al final los puentes muchas veces a nivel de estructura son muy sencillos de calcular. Por eso soléis ver muchos. Y luego hay estructuras que, bueno, el ala de un avión, por ejemplo, es una estructura más compleja, entre comillas, que lo que puede ser un puente, aunque luego tecnológicamente sea diferente. De todas formas, en lo que nos queda ahora de cálculo matricial, precisamente el ejemplo que vamos a ver es un ala de avión, constituido por barras. Entonces aquí los tramos AB y CB los vamos a diseñar, los vamos a dimensionar para que compensen lo que pasa en el vano central con la carga Q. Y lo que queremos hacer, si el AB y el CB no existieran, pues la carga Q produciría un giro en B y un giro en C. Pero vamos a diseñar la longitud de CD y AB tal que esas longitudes con esas cargas generen un momento contrario y hagan que los giros en B y en C sean cero. Entonces, esos serían vanos de compensación, que cada uno nos va a salir una longitud diferente. Y luego, por otro lado, las barras BE y FC pues van a estar sometidas a axil, ya que estamos forzando que ese ángulo sea cero, el ángulo en C, entonces solamente van a tener axil. Si ese ángulo no fuera cero, pues tendrían momento flexor también. Pero tienen axil y ese axil lo vamos a tener que comprobar frente a la carga crítica de Euler que tengan. Entonces, vamos a tener que dimensionar la sección en todo y diseñar la longitud de los dos vanos para que compensen esa rotación. Y claro, si ya habéis visto la parte de pandeo, si la barra CF, la condición de contorno es empotrada arriba y libre el giro abajo, resiste mucho más a pandeo que si fuera con un giro arriba y con un giro abajo. Entonces también buscando eso, queremos que el giro en C sea cero, para que esa barra CF la podamos considerar como empotrada. Entonces aquí también veis la idealización que hacemos de las condiciones de contorno, pues depende del entorno estructural precisamente. Porque el nudo C de CF lo podemos considerar empotrado porque estamos asegurando en el resto de la estructura que el giro ahí va a ser cero. Y lo mismo pasa con la BE. Entonces vamos a diseñar todo en conjunto. Y ahora lo que se os pide es, primero, calcular las longitudes L1 y L3 para el giro de los nudos B y C sea nulo. O sea, el giro aquí y aquí sea nulo. Estas L3 y L1 la podemos acortar o alargar. Siempre los puntos de aplicación de P1, P2 y P3 va a ser proporcional. O sea, P1 siempre va a estar en L1 medios y P2, P3 a L3 tercios. Entonces, bueno, esto es lo que os he dicho, que para maximizar la carga crítica de las columnas, se quieren empotrar las columnas de la parte superior, forzando que el giro sea nulo en B y en C. Con ello se consigue que las columnas estén empotradas en su parte superior. Este efecto se puede conseguir modulando las longitudes L1 y L3, es decir, podemos desplazar los apoyos A y D para alargar o cortar los tramos. Esto pasa mucho, se puede ver en puentes de carretera que tienen varios tramos de viga
y es una viga continua. Pues si os fijáis siempre, los tramos de los bordes son más cortos que los tramos del centro. Y eso es porque cambian las condiciones de apoyo y se quiere conseguir que el momento por un lado y por otro sea el mismo para que la viga esté como bien potrada y la flecha sea menor. O sea, en el tramo BC, si no tuviéramos los vanos de compensación AB y CD, la flecha en Q sería mayor que si los tenemos, porque la flecha en Q sería similar, aunque tendríamos ciertos momentos dados por B y CF, pero sea similar a una vía apoyada donde se permite el giro. Sin embargo, al tener estos dos vanos, esta viga central es como una viga bien potrada, donde la flecha es mucho menor. Entonces, con todo eso es con lo que también tenéis que jugar. Entonces, como primer paso y como queremos que los giros en B y en C sean nulos, podemos vivir la estructura solo considerando la parte superior. O sea, lo primero que hacemos es superposición. Cogemos la barra ABCF, CD, y sacamos la barra AB, que ponemos un apoyo en A, otro apoyo en B, donde se puede permitir el giro, y en B ponemos un momento que compensa ese giro. Lo sustituimos en otra barra, que es la BC, donde tenemos apoyado que se permite el giro en B, apoyado que se permite el giro en C, y dos momentos, uno a cada lado para compensar, y en CD, que igual tenemos dos apoyos, y en C tenemos un momento que compensa ese giro. Aquí os he puesto, lo primero que hay que hacer es hacer esa división de la estructura hiperestática en isostáticas, y os he puesto enlaces de YouTube de los vídeos donde se explica eso. Entonces también os sirve para estudiar, porque eso es algo que tenéis que hacer sí o sí, y bueno, en estos 3 vídeos se explica cómo hacer esa superposición. Ya una vez la tenéis hecha, lo que tenéis que calcular es las leyes de esfuerzos en cada una de las partes, en cada una de esas 3 partes donde hemos hecho la superposición. O sea, si no entendéis lo que sea, me preguntáis, ¿vale? Por eso también lo que busco es que luego vosotros, haciendo el ejercicio, podáis tener cierta autonomía y podáis estructurar la teoría que hemos dado con la aplicación práctica. Entonces, para cada uno de esos tramos que hemos subdividido, pues vamos a calcular la ley de momentos flectores, que estos son estos 3 vídeos de aquí, donde se puede calcular esa ley de momentos flectores, a partir de esas leyes de momentos flectores, que evidentemente van a ser función de L1 y L3, todas ellas, pues, por ejemplo, la ley de momento flector de AB, lo que asumimos que sería el equivalente de AB, que sea apoyo, apoyo, y aquí momento, pues va a estar en función de L1 y este momento de aquí. Entonces, al final lo que tendremos que despejar es este momento de aquí. Y una vez que tenemos calculado esas leyes de flectores en las 3 vigas, pues lo que tenemos que hacer es calcular el giro en cada una de las vigas. Y el giro en B y en C, o sea, el giro en B va a ser igual por el lado AB que por el lado BC. Y el giro en C va a ser igual por el lado BC que por el lado CB. Y en este caso, por la condición que estamos imponiendo, también decimos que es igual a 0. Entonces, de ahí podemos sacar los momentos flectores equivalentes y así tenemos la ley de esfuerzos de cada una de las barras. Entonces, esos son estos vídeos de aquí, donde se explica, bueno, desde los criterios energéticos donde sale Moore, hasta aplicaciones en ejemplos, trabajos virtuales, todo eso. Y de aquí es de donde despejamos L1 y L3, con esos condicionantes, que es, bueno, ese equilibrio, pues os va a salir un valor de L1 y un valor de L3. Y ahora vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice que con las longitudes que hemos calculado en el punto 1, pues dibujamos los diagramas de momentos flectores y cortantes. Aquí es algo, lo que hemos calculado aquí en función del L1 y L3, pues sustituimos el L1 y L3 y ya las tenemos. Eso es solamente dibujarlo. ¿Me oís bien?
Sí, se oye bien. Vale. Igual, con las longitudes calculadas, pues sacar las reacciones. Que estas reacciones ya las habéis tenido que calcular para uno de estos puntos. Pero aquí solamente lo que se os pide es sustituimos L1 y L3 en las ecuaciones que teníamos del punto 1 y hacemos la suma de esa superposición. Es decir, nos va a salir estas tres vigas de aquí, las dividimos en una por un lado donde tiene dos apoyos, otra que va a tener otros dos apoyos y todos sus momentos, y esta va a tener dos apoyos. Entonces la reacción I en el punto B de la viga AB más la reacción I en el punto B de la viga BC va a ser la reacción total en I del punto B, que al final es el axil que va a tener la barra BE. Entonces aquí, como este momento se compensa totalmente con este, pues a este no le viene ningún momento flector y solamente tenemos compresión, que es al final lo que se busca cuando estás diseñando. Siempre tenemos dos tramos. Uno es diseñar, que diseñar es pues cambiar geometría de las vigas, poner los apoyos, todo eso es diseñar. Y después tenemos dimensionar, que una vez que diseñamos, pues dimensionamos la sección que necesitamos para resistir. Si tenemos una limitación de flecha, pues necesitamos una determinada inercia. Eso ya es diseñar. Entonces tenemos las dos partes, dimensionar y diseñar. A ver, y vamos por aquí. Entonces ahí calculamos las reacciones X en Y en todos los apoyos. Teniendo en cuenta eso, que el sumatorio de esas reacciones Y en B va a ser el axil que va a tener la columna y por tanto va a ser la reacción vertical que vamos a tener. Después lo que nos pide ya es empezar a dimensionar. Entonces, tenemos aquí al final, tenemos un catálogo de perfiles IPN y lo que nos pide es seleccionar en el tramo BC, en ese tramo aquí, tenemos que seleccionar un perfil IPN de estos de aquí, tal que se cumpla que la flecha sea menor en toda la barra BC, sea menor que L2 partido por 100. Esto, casi todas las normativas suelen poner algo así. O sea, si se diseña una estructura de prácticamente lo que sea, como mínimo es la longitud que tiene la viga partido por 100 o partido por 1000, depende de las circunstancias. Y esta limitación se llama limitación de comodidad. O sea, lo que vais a ver es que cuando se ponga esta limitación os va a dar una sección que probablemente las tensiones máximas en esa sección van a ser mucho menores que las tensiones máximas que resiste el material. Entonces parece que el material está infraaprovechado. Pero esto son condiciones de confort. Eso es que nadie que esté encima de una viga con una flecha mayor que esta siente inseguridad, porque la viga es verdad que no llega a su estado de plastificación, pero si tiene mucha flecha, quien esté usándola se siente inseguro. Y esto se usa para todo, para puentes, para edificios, para coches, para aviones, para todo. Siempre cambiando este partido de 100, pues cambia depende de las circunstancias. Uno es partido de 100, otro es partido de 1000, otro es partido de 5000, depende de la estructura. Pero en los códigos suele verse estas cosas así. Entonces, esto aquí es nos cogemos el tramo BC, que lo podemos asumir como una vía empotrada donde ya sabemos el momento que tenemos en cada uno de los empotramientos y esta carga Q. Con eso calculamos la ecuación de la flecha y vemos dónde sería el máximo de esa ecuación de la flecha. Y eso lo igualamos a L2 partido por 100. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es despejar la inercia de esa ecuación del giro, porque el módulo de Young sí lo sabemos, que es el del material, es el del acero. Entonces, tenemos que despejar esa inercia de aquí de esa ecuación, la inercia que nos puede aportar esto. Entonces, bueno, luego decimos que la parte superior va a tener toda la misma sección y también hay que dibujar y calcular el perfil de tensión normal y el perfil de tensión tangenciales. Entonces, aquí nos va a salir una inercia, la que sea. Entonces, nos venimos aquí al catálogo, va a ser, como vamos a poner la viga así, va a ser la inercia en Z, según estos ejes locales, pues aquí buscamos
nos da 170, por ejemplo, el resultado que nos da es 170 centímetros a la cuarta. Que esto tenéis que tener cuidado de pasarlos a milímetros a la cuarta siempre. Tener cuidado con las unidades. Pues si es 170, cogemos la primera que es mayor. Entonces cogeríamos esta. Si lo que nos da es 172, habría que coger esta, porque esta no nos cumple esa condición. Sin embargo, esta nos cumple de sobra. Entonces siempre hay que coger la que es inmediatamente superior. Aquí. Y bueno, como veis, va desde los IPN 80, que son 77,8 centímetros a la cuarta, que es 80 es la dimensión esta h, y los IPN 600, que es 60, son 60 centímetros de alto, pues la inercia son como 5 órdenes de magnitud más. Entonces enseguida se va cogiendo mucha inercia. Y bueno, aquí tenéis el momento torsor y la inercia en el otro eje. Aquí también se ve muy bien que en este eje Z, si el momento flector es así, doblando en este eje Z, la inercia es de 37,8 y en el eje Y es de 6,29. Entonces hay mucha diferencia si doblamos por un eje, doblamos con otro. Pero bueno, esto ya cuando se tiene estructuras tridimensionales, sí que hay que tener en cuenta la inercia que tienes en cada eje. Que esto lo vamos a ver entre el miércoles y la semana que viene, para montar el cálculo matricial. Entonces, si vamos por aquí, a ver, aquí, punto de los giros. Entonces, con los momentos flectores calculamos en el punto 2, para en el punto 2 hay que calcular la flecha en función de la inercia y posteriormente buscar la sección más aproximada dentro del catálogo para la restricción impuesta. Aquí estos dos vídeos son tanto uno de escoger secciones y el otro es en el que se explica cómo se calculan las tensiones normales y las tensiones cortantes en la sección. Entonces es calcular la inercia, escoger una sección aquí, la que mejor nos convenga, con esa sección luego cogerla y dibujar las tensiones normales y las tensiones tangenciales, según el esfuerzo flector y el esfuerzo cortante que tengamos en el punto de flecha máxima. Y ya está, estos son los dos vídeos donde tenéis explicado eso. Y ahora lo que nos piden es, si las columnas B y CF son de sección circular maciza, calcular el radio de cada una para que cumpla la tensión máxima es menor que 50 megapascales y el asil es menor que la carga crítica de pandeo. El asil se la suman las reacciones en B y C respectivamente. Este es el vídeo donde tenéis explicado la carga de pandeo, cómo se calcula pandeo. En el vídeo también tenéis abolladura, pero eso es algo que no se entra en el examen y seguramente veréis más adelante en la carrera. Pero el pandeo sí es importante aquí. Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es, nos cogemos las dos columnas, la BE y la CF, y cada una de esas columnas vemos el asil que tiene, calculamos la carga crítica de Euler, o sea, la carga crítica de Euler tiene que ser igual a este asil, y de ahí, de la carga crítica de Euler, despejamos la inercia. Entonces, con esa inercia, pues teniendo en cuenta que es una sección cuadrada, no una sección circular maciza, pues calculamos el radio que va a tener ese círculo con el módulo ion que tenemos. Y aquí es verdad que podemos... Vale, podemos usar este módulo ion también para eso. Entonces, la sección es circular y de ahí calculamos, o sea, el proceso es, calculamos la carga crítica de pandeo que va a estar en función de la inercia, eso lo igualamos al asil que tiene la columna, entonces decimos que la carga crítica de Euler va a ser igual al asil de la columna y de ahí sacamos la inercia que nos garantiza con estas cargas, la inercia mínima que necesitamos para que no se produzca pandeo. Luego, aquí todo parece muy ajustado, pero para esto mismo están los factores de seguridad, para aminorar una cosa o mayorar la otra. Y de aquí sacamos la inercia. Como es una sección circular, pues podemos calcular el radio de ese círculo que te da esta inercia.
Y como es un círculo, tiene la misma inercia en cualquier dirección. Y después calculamos la tensión máxima, que es cogemos esa SIL, lo dividimos entre el área de la sección circular, y si eso es menor que 50 megapascales, cumple. Si es menor que 50 megapascales, pues tenemos que cambiar la sección circular, tenemos que hacerlo más grande. Y eso sería coger el ASIL, o sea, tendríamos ASIL dividido por área, sería igual a esta tensión. Entonces, el ASIL dividido por la tensión va a ser igual al área. Si ese área es menor que el área que hemos dimensionado por pandeo, pues dejamos la de pandeo. Que el área que necesitamos para dimensionar por tensión crítica es mayor que la de pandeo, pues cogemos la de tensión crítica. Y así es como lo dimensionamos. Esto al final, hasta aquí es una forma de estructurar toda la teoría y de que tengáis un problema donde aparece, si no es todo, es muchas de las cosas que necesitáis. Entonces, también tomároslo como una especie de índice aplicado de esta parte de la asignatura, que al final es la parte que hemos dado la teoría online. Y lo último son los funiculares. Esto no se entra en examen. De todo lo que hemos visto no se entra en examen. Que lo que se entra en examen es todo lo que hay, pero no está todo lo que entra. O sea, tenéis que luego hacer un repaso sobre todos los ejercicios que tenemos de la colección de problemas. Los tendríais que hacer y esto yo lo haría para, sobre todo, estructurar la teoría que tenemos, que también es muy importante. Entonces, esto de funiculares no se entra, pero bueno, lo pongo porque al final es algo que se ve muchísimo y que es muy fácil de calcular, también como habéis visto. Entonces, la estructura funicular es, esta estructura tiene los mismos apoyos, la misma altura y las mismas cargas exactamente que esta. Lo que pasa es que las cargas se transfieren a los apoyos mediante momento flector y cortante. Sin embargo, esta aquí tiene una geometría que hemos calculado donde en esta estructura en ningún punto hay ni momento flector ni cortante. En esta estructura solamente hay asiles. Aquí el momento flector es nulo en todo y el cortante también es nulo en todo. ¿Esta qué potencialidad tiene? Pues que el material siempre resiste mucho mejor un asil que una flexión o un cortante. Y esto lo tenéis explicado en este vídeo, pero esta geometría se calcula cogiendo la ley de momento flector, por ejemplo, el tramo AB. Pues hacemos la superposición que hemos hecho antes, pero quitando los momentos flectores. Porque en la estructura que vamos a calcular la geometría no tiene momentos flectores. Y en A ponemos un apoyo, en B ponemos otro apoyo. Y tenemos la viga donde ponemos una carga P en el centro. Pues la ley de momento flector, si la geometría de la ley de momento flector le damos la vuelta, vamos a tener una estructura que solamente está a compresión. Y si tenemos una estructura que tiene la misma geometría que la ley de momento flector, lo que vamos a tener una estructura que está completamente a tracción. O sea, eso es, si vosotros cogéis una cuerda y le atáis un peso en el centro, se va a poner en forma de V, y esa forma de V es exactamente la ley de momento flector que tendría una viga biapoyada con la misma longitud del cordel que estáis cogiendo. Y eso se llama funiculares. Así es como se han calculado estructuras desde los romanos. Pero ahora, con el conocimiento que tenemos, podemos calcular de manera muy sencilla, podemos calcular estas geometrías. Entonces, es algo muy curioso y que yo creo que os va a ser de utilidad y que deberíais de saber, pero esto no os entra en el parcial. Entonces, la altura máxima del tramo funicular BC, o sea, ya veréis que aquí, claro, esta estructura, aquí no tenemos momento flector. Eso hace que todo esté a compresión. Entonces, si esto está a compresión, aquí se va a generar un empuje hacia allá, dado por esto, y esta va a generar un empuje hacia acá. El empuje de una y el empuje de otra es lo que tenemos que equilibrar ahora. El diseño va a ir en función de ese empuje. Entonces, esta geometría es simplemente la ley de momento flector dividido por el empuje que queremos aportar. Y ya tenemos una ley con la que anulamos todos los momentos flectores. Que eso lo tenéis en este vídeo de aquí, que es la última clase que dimos. Si la altura máxima del tramo funicular BC, que es este de aquí,
sobre la horizontal que forman los apoyos es de 2000 milímetros, calcular la altura máxima que tengan los funiculares de los tramos A, B y C, D respectivamente. Cogemos este tramo aquí y decimos que la altura máxima es donde tendríamos el momento máximo, que es en el centro. Entonces aquí, esto aquí va a ser 2 metros, 2000 milímetros. Y estos son 6000 milímetros. Entonces, con esta altura, lo que vamos a calcular es el empuje, la reacción X que tenemos en B y en C, dado en la estructura esta central. Ese empuje que tenemos en B es la misma reacción que vamos a tener en A, y es el empuje que tenemos que calcular para esta estructura de AB. Entonces, ese empuje nos lo va a determinar, nos lo va a modular la altura que tenga este punto medio. Pues tenemos que calcular esa altura de ahí. Y si veis el vídeo es muy sencillo de hacer. Y en este tramo es igual, esto nos va a aportar un empuje, pues tenemos que calcular la altura para que el empuje horizontal sea el mismo del CD, sea el mismo que del BC. Y así tenemos la geometría para la cual tenemos calculado aquí la altura que queremos y tenemos una estructura que está enteramente a compresión. Entonces, para que se consiga que todo funcione bien, tanto en el punto B como en el punto C, tiene que haber equilibrio entre las reacciones horizontales y los funiculares que están a cada lado del nudo. Primero hay que calcular la reacción horizontal que introduce el tramo BC y luego el resto. Y en esta misma estructura, calcular el asil máximo de cada tramo de las geometrías funiculares, en los tres, y en función de esto, dimensionar el área máxima para las barras en cada tramo, asumiendo que son de sección cuadrada hueca y con un espesor de 20 milímetros. Determinar el lado de esas secciones cuadradas, todas son el mismo material que tiene una tensión máxima de 500 megapascales. Pues aquí los asiles máximos los vamos a tener en el nudo, pues en esta parte del BC calcular el asil máximo y ese asil dividido por el área que tenga esa barra, la PC, tiene que ser igual a 500 megapascales. Entonces así dimensionamos el área. Y lo mismo hacemos con las otras. Entonces lo primero que vais a ver es que esta estructura de aquí es muchísimo más ligera que esta estructura de aquí. Y sin embargo está sosteniendo las mismas cargas y llegando a los mismos apoyos. Incluso si necesitamos este hueco, el hueco va a ser el mismo. Y solo es por criterio de diseño, porque en esta está mucho mejor aprovechar el material que en la otra. Y vais a ver eso, que el peso y las secciones que tendremos en esta van a ser mucho menores que en la otra. Aquí luego, bueno, esto puede ser no sé, por ejemplo, la cubierta del hangar. Pues esta puede ser la sección transversal que tengamos y luego pues habrá que calcular cada cuánto ponemos una estructura así, o esto como está con presión también va a tener pandeo, pues habrá que calcular también el pandeo para ver barras que vayan transversalmente, cada cuánto hay que ponerlas, todo eso ya lo veréis más adelante. Pero lo que quiero que veáis es la geometría y cómo podemos optimizar esa geometría de barras para que el momento flector sea nulo. Eso también ahora mismo estáis viendo cuando hacéis los problemas que bueno, unas son vigas rectas, otras son pórticos, otras forman cierto ángulo y dependiendo de esos ángulos, pues tenemos unos esfuerzos o tenemos otro. Pues también para que sepáis que hay cierta combinación que hace que los esfuerzos sean nulos, que solamente tengamos asiles, que los esfuerzos flectores y los cortantes sean nulos. Y os repito que es sencillísimo. Sobre todo si sabéis hacer el resto de teoría, esto es sencillísimo. Y ya está. Y aquí tenéis los perfiles IPN, que como os he dicho, tenéis que coger la inercia que es esta columna de aquí. Y bueno, este es el área que tiene el perfil, este es el peso propio del perfil y estas son las dimensiones. Pero vosotros ahora mismo lo que necesitáis es esta dimensión de aquí. Y ya está. Pues eso sería el problema este. Esto, como os digo, está pensado para que lo uséis como herramienta de estudio. O sea, luego a los que lo entreguéis, os paso la solución y resuelto y tal. El enunciado es el mismo, por lo que o sea, no me importa que lo habléis entre vosotros, lo hagáis entre varios, lo que sea, pero yo os aconsejaría intentar hacerlo,
porque vais a ver muchas de las cosas que va a entrar en el parcial y sobre todo porque podéis apoyaros en la teoría para estructurarlo todo. Luego ya a partir de aquí pues podéis estudiar más, podéis hacer más problemas, podéis, pues todos los test que están en Moodle, podéis ir creciendo, pero para repaso de los que lleváis todo al día y para los que no lo llevéis al día, pues un poco coger la senda y empezar a preparar ya los finales. ¿Tienes alguna duda de esto? ¿Me oís? Sí, sí, se oye. Sí, Ah, vale. Vale. Que, ¿tenéis alguna duda de esto? yo no. Vale. Esto, os repito, no es un trabajo evaluable ni nada por el estilo. Que evidentemente se tendrá en cuenta como trabajo vuestro de clase para toda esta elaboración continua y demás. Pero al final está pensado para que os ayude a estudiar y sobre todo a estructurarlo un poco en la cabeza. Y en esa línea, si pensáis que se puede hacer algo más, pues igual nos lo decís y lo podemos estructurar. Yo creo que quizás podría estar bien tener un poco más de tiempo, porque como tenemos este viernes el examen de electrónica, el jueves pasado tuvimos el de fluidos y luego también el miércoles tenemos de Ah, resistencia a materiales, vale, estamos pues un no os poco preocupéis. liados. De hecho, a ver, yo lo de no extenderlo más era porque como terminan las clases, pues tampoco quiero Mm. poner problemas, o sea, trabajo fuera de las clases, pero se puede poner, a lo mejor para el viernes que viene se podría poner. Sí, Eh, genial. sí, ¿No? Para el 15. sí, vamos un día ¿Sí, el más. 15? Está bien. Ah, ¿hasta cuándo lo había puesto? Hasta el lunes no lo había puesto, ¿no? Están los dos puestos al 14 en Moodle, el de Ah, elasticidad vale, y este. vale. O sea, yo sí. Yo el inconveniente que tenía era de, por vosotros, no alargar estas entregas más allá de las clases. Pero, claro, evidentemente ahora, del 15. O sea, el día 20 tenéis el primer parcial. Y luego ya Tenemos antes tenéis. el 13 de ¿Tenéis Resis, el 13? tenemos el que es de prueba, el que Sí, cuenta para medio punto. sí, tenéis la prueba el 13, el 20 tenéis el parcial y luego tenéis el final. Entonces, a ver, lo podemos extender. Yo sí, si vosotros me dais permiso, entre comillas, lo extendemos más. Porque o sea, yo lo que no quiero es por mi cuenta coger y poneros ejercicios una vez terminadas las clases. Pero también entiendo que el final, que no sé si es el 5, no, En no sé principio cuándo sí. es. Sí, o sea, en principio es ahí, pues se puede extender más. Para eso, para que le deis una vuelta y lo uséis como estudio. Mm. Porque es. A ver, espera. Tenemos el 15, el 20, es que tampoco quiero solaparme mucho. De todas Pues formas, sí, los ordinarios puede que se alarguen una semana. O sea, que los pospongan una semana todos los ordinarios. sí. A ver, de hecho, ni siquiera. O sea, ni siquiera está confirmado si el extraordinario va a ser online o presencial. Que todos damos por hecho que va a ser online, pero no hay confirmación todavía. Entonces todavía no se sabe gran cosa. Pues, a ver, lo ponemos si no la semana que viene el 15 con los otros trabajos y a partir de ahí lo vamos moviendo según veáis, ¿vale? Un poco para dejar al final del calendario, dejarlo todo más o menos cerrado y luego a nivel vuestro de estudio, pues igual que lo podéis hacer. O sea, lo vamos a hacer así, lo dejamos para el día 15 y el día 15 entregamos todo. Entonces, fuera de eso, os pasamos las soluciones de estos trabajos y ya a partir de ahí, o sea, el día 15, este y el de elasticidad, que ahora podemos hablar de él, por lo menos intentarlo hacer, ¿vale? Y subir lo que sea. Vale. Y Vale. luego, después de eso, os subimos las soluciones, entonces ya tenéis los enunciados, los vídeos y las soluciones,
para que a vuestro aire os podáis preparar los finales. Perfecto. ¿Vale? Porque queda de la parte de matricial, queda, o sea, vamos a hacer como una especie de práctica, porque, bueno, os enseñaré cómo implementar un ordenador y os pasaré un código para que trasteéis. Entonces, igual, se puede hacer alguna práctica con eso, lo podemos entregar el 15 y luego ya que tengáis ahí para prepararos. Que sea una herramienta, igual que lo que hemos estado haciendo de los trabajos o el propio código este que os pasemos, que todo eso sea herramientas para que podáis, no sé, probar diferentes estructuras o lo que sea. O sea, al final daros herramientas. Este es el de elasticidad, que bueno, este es simplemente porque la elasticidad es muy pim pam pum, siempre. Entonces, este es un poco para que veáis una aplicación de lo que al final se ve. Pero en este solamente jugar con sumas y cambios de base. Cambiar de base, suma, cambiar de base, suma. Sacar las tensiones de von Mises, autovalores, autovectores, jugar con ellos y sacar energías y determinantes. Entonces, también es buscar la aplicación práctica de lo que visteis en la primera parte, para que también veáis, porque parece... o sea, puede llegar a perderse alguien y pensar que es parecido al cálculo matricial, que al final es sacar determinantes, girar matrices y sumar diagonales. Pero para que veáis el sentido que tiene todo, y eso yo creo que también os ayudará, por lo menos a darle una pensada, os ayudará a estructurar todo en la cabeza. Entonces, este y este, tanto y lo que veamos de estructuras, que eso va a ser muy sencillito, de matricial, por lo menos intentar hacerlo. O sea, hacer algo, intentar darle una pensada. Que no está tanto en que esté bien o mal, como que hayáis dedicado tiempo a pensar en ello. Y luego ya pasamos las soluciones y ya sobre los errores que habéis tenido, pues empezáis a reestructurarlo y que sean herramientas de estudio que tengáis al final. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o comentario? ¿Me oís? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Y a ver, que yo creo que tengo algunos compañeros. Vale. Que entonces, la semana que viene tenéis el examen el día 13, que el día 13 es miércoles, ¿no? El miércoles por la tarde. Sí, ¿no? Es el miércoles. Sí. Tenéis el parcial. Vale. Que para eso, estudiar bastante, que aunque sea cortito, pues bueno, es una prueba donde nos podemos ver cómo funciona todo. Y el martes que viene podemos hacer un taller de la parte matricial. O sea, esta semana, mañana os explico un poco cómo funciona, el lunes también. Y os mando el código MATLAB Online, que os podéis meter con la contraseña de la UPM. Y el martes que viene, en horario de clase, hacemos un taller. Pues os voy explicando cómo se hace, cómo se junta, podemos poner diferentes tipos de estructura, ver cómo se comporta, un poco para que cojáis el feeling de cómo se pone todo lo que hemos visto en un programa, que es al final lo que vais a tocar cuando en vuestra vida profesional. También para que sepáis cómo funciona. Y luego el miércoles pues os podemos subir los problemas de esa parte de la asignatura. Y ya estaría todo. Aún así, bueno, aunque terminen las clases, pues nos podéis seguir preguntando e incluso si tenéis ciertas dudas grupales de algo que hayamos podido hacer más engorroso, pues tampoco pasa nada. Os podéis comentar y lo podemos reestructurar. ¿Vale? Perfecto. Vale. ¿De resto de cosas tenéis alguna duda o comentario de algo?
no, realmente. Vale, vale. Entonces ese es el plan. La semana que viene, el 13, está esta prueba, que para eso estudiar sería una prueba donde entra lo del parcial 1 y luego la semana siguiente pues tenemos el parcial 1. Y, y si todo va bien, a las 2 semanas tenemos ya el final, donde tenemos parcial 1 y parcial 2. Y ya está, a ver, estudiar, hacer los problemas de las colecciones y ya está. Fuera de eso, a todo lo que os podamos ayudar, os ayudaremos. ¿Vale? Pero o sea, los parciales van a ser parciales y finales. O sea, el nivel, se va a pretender que el nivel sea el mismo que cuando eran presenciales. ¿Vale? Y ya está, pues eso es todo. ¿Qué tal, ya fuera de esto, qué tal estáis siguiendo la asignatura o este tipo de educación? Pues de los trabajos, sobre todo la parte online. ¿Qué tal lo estás llevando? Yo creo que bien. Sí, yo diría Vale. que con los vídeos bien. Sí, os pregunto sobre todo porque, a ver, ya cuando termine el curso, sí que me gustaría preguntaros más en detalle, porque al final esto no ha dejado de ser una prueba para todos y el año que viene, si no es así al 100%, va a ser parecido seguramente, o por lo menos tenemos que poner el peor de los casos. Entonces, sí me gustaría, una vez que termine el curso y los exámenes y todo esto, que, que me digáis qué os ha parecido y sobre todo que si vosotros como estudiantes lo hubierais tenido que organizar, ¿cómo lo hubierais hecho? También esto es solamente para mí, ¿vale? Para el año que viene o a futuro si vuelve a pasar, ver cómo orientarlo porque, a ver, esto ha sido un experimento para todos y seguramente ya ahora mismo veo muchas cosas que podía haber hecho mejor, otras cosas que han sido aciertos, y todo eso, pues me gustaría tener vuestra opinión al final de cursos, ya pasado todo, para de cara a futuro poder hacerlo mejor. ¿Vale? Pero eso ya os diré. Escribo a vuestro delegado y me dais el feedback. ¿Vale? Pero eso ya para mejorar de cara a futuro. Que el año que viene muchas cosas de estas. O sea, el año que viene si todo sale bien, será presencial y volveremos a ir a clases y todo eso. Pero de esto, si hay algo, que es lo que me gustaría que me dijeras al final, si hay algo que veis útil o que os aporta más, que os aporta un extra a lo que serán las clases presenciales, eso lo podemos seguir haciendo en años sucesivos. Entonces, todo eso al final va a terminar calando. Y es lo que me gustaría que me contarais. Pasado, ¿vale? Pero eso ya os iré diciendo. Cuando termine todo, os mandaré algún correo y por favor decidme, porque me va a ayudar mucho. ¿Vale? Vale, Pues eso, intentar darle una vuelta a todo esto y vamos hablando. Empezamos a subir la parte del bloque 3 y ya está. Y lo que sea, pues vais haciendo preguntas. Sí, hay que estudiar mucho y suerte con los finales, los parciales y todo lo que vais teniendo. gracias. ¿Vale? Pues vamos hablando y para cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis cómo contactar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues hablamos, os iré escribiendo por lo que os he comentado esto del taller y en principio, la semana que viene a las 12, pues hacemos el taller, donde, bueno, subiremos las clases online, nos mandaremos los códigos y en el taller pues os enseñaremos cómo implementarlo y cómo sería un código, que al final son las tripas de los software que podéis usar y es un poco el colofón de todo lo que hemos estado viendo. Pues vamos hablando, os voy diciendo. Hasta luego a todos. Adiós.
Hasta luego. Hola, Luis.